Amigos, es un gusto para nosotros tener una exquisita mesa redonda aquí en Rompecabezas en la mañana de hoy, recibiendo a gente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que está visitando a sus compañeros de Florida en la búsqueda de consensos para ver qué va a suceder mañana en el plenario nacional, calculo yo, en la definición de si van a continuar o no en esta lucha tan dura que están teniendo desde hace un tiempo. Es un gusto para nosotros recibir a los directivos, el secretario del Interior, el señor Javier Acosta, a mi izquierda, y el secretario de la Organización Nacional, Pablo Esteves, a mi derecha, acompañados por los floridenses, Marcelo Perdomo, que es el presidente de la Comisión Interna, y la secretaria general Sandra Hernández, además presidenta de la Intersindical. Es un gusto recibirlos, bienvenidos a Rompecabezas y gracias por la molestia de esperar un poquitito. Ni un problema, gracias. No, para nosotros agradecemos el espacio, que es muy importante siempre para el movimiento sindical, que tenerlo, ¿no? Esa puerta abierta, que la prensa siempre hace que llegue nuestra voz a todos los oyentes, ¿no? La idea es que lo sientan, es que sientan que la puerta siempre está abierta. Si a veces no tenemos los minutos que nos gustaría tener es porque vienen de imprevisto, no con tanta planificación a veces, entonces siempre vamos a intentar hacer lugar. Es un gusto recibirlos, de verdad. Bien. Bien, vamos a tratar de ilustrar un poco a la gente de lo que es esta lucha, porque indudablemente ustedes la viven desde adentro y es vuestro mundo, pero en realidad mucha gente no sabe al respecto. ¿Qué lucha es la que está llevando hoy la Federación de Funcionarios de Salud Pública? ¿Cuáles son las reivindicaciones, las causas de las mismas? A ver si, por favor, nos explayamos un poquito en eso. Sí. Bueno, para nosotros es importante tener espacio para poder conversar porque, bueno, es bastante largo, ¿no? A veces hablar de la salud y de todo lo que ha venido pasando en los últimos años, más que nada con lo que ha sido la reforma a la salud, que ha sido un postulado histórico del movimiento sindical y que, bueno, hoy tenemos algunas controversias tremendamente importantes, ¿no? Usted nos decía que estamos en una situación, bueno, que tenemos un plenario, que estamos en una rendición de cuentas, que estamos en la lucha, como todos los años en cada rendición de cuentas, ¿no? Tenemos una situación nosotros que, a ver cómo la encaminamos entre tantas cosas que tenemos en 45 minutos que tenemos más o menos, ¿no? Pero a partir de la reforma a la salud, que ha sido un postulado histórico, hoy tenemos casi 900 centros de atención en todo el país, muchos más programas, mucho más atención. Y bueno, tenemos una situación que tenemos un presupuesto histórico de más de 1.000 millones de dólares. El presupuesto en la salud es de 5.000 millones de dólares. 1.200 millones más o menos son de la salud pública, hacia un 20% que tiene el sector público con 1.400.000 usuarios. Pero que es tremendamente importante para lo que ha sido el presupuesto en el pasado, ¿no? Por eso que tenemos mucho más programas, mucho más atención, pero ahí tenemos una diferencia tremenda que los trabajadores seguimos en la misma situación que antes de la reforma de la salud. No solamente con el tema de los recursos humanos, que seguimos teniendo los mismos recursos humanos que antes del 2007, que se hizo la reforma de la salud, que deberíamos tener mucho más, por supuesto, sino que cuando se ha querido corregir, se ha corregido de una manera que nosotros no compartimos, ¿no? Con contratos de comisión de apoyo, de patronato, que después podemos explicar qué es. Tercerizaciones. Casi 4.000 tercerizados que tenemos, ¿no? Principalmente en el sector limpieza, vigilancia, ¿no? Con contratos de suplente que no tienen derecho a nada. Pero tenemos otra situación mucho más importante que los trabajadores de salud pública no tenemos ninguna estructura. O sea, no tenemos carrera funcional, por ejemplo, que eso para nosotros es una situación que la hemos marcado en todos los ámbitos que hemos estado, tremendamente importante para un trabajador, pero para un ser humano, ¿no? Fíjese, para ponerlo en contexto, para que la población entienda los que no son de la salud. Pero si usted entra con 20, 25 años de peón, por ejemplo, y se jubila a los 65 años de peón, es totalmente estéril en la función, sin poder crecer para ningún lado. Usted fíjese que eso hoy no le hace bien a un muchacho joven entrar a la salud pública porque se hace daño, ¿no? Porque no puede tener cómo crecer. No tenemos denominación de cargo, estatuto de funcionario de ACE tampoco tenemos, hay uno del Estado, pero no hay uno de ACE, que te marque los grandes lineamientos. Tenemos el salario nuestro lo cobramos en 25 ítems, o sea, el salario base nuestro es 2.500 pesos, y lo cobramos en 25 renglones, con unas cosas que hemos peleado ahora, que después la desarrollamos, que también es inmoral cobrar el sueldo de esa manera. Alguien que trabaja 30 años en la función, alguien que hoy tiene 30, 32 años, que hay dirigentes nacionales de la federación que lo tienen, de antigüedad, cobra 2.000 pesos de antigüedad, ¿no? O sea que usted con recién que entra, cuando yo que tengo 30 años, la diferencia es de 2.000 pesos, ¿no?
y tenemos los mismos recursos humanos que teníamos antes. Y nosotros hemos firmado acuerdos con ACE hace muchos años, ¿no? Tenemos también una preocupación con lo que tiene que ser con lo que es la negociación colectiva, ¿no? En el sector público, que nosotros terminamos negociando después que entra el Parlamento y no antes. Al menos desde que yo soy dirigente del 2011, que puedo dar fe que he ido a todas las negociaciones, que es así, ¿no? Terminamos negociando después que entra el Parlamento, con lo que eso implica. Eso no es negociación colectiva. Negociación colectiva es cuando vos la negociás con mucha anterioridad, cuando te sentás en una mesa, te pones de acuerdo en cuál es la plataforma de los trabajadores, y después junto con el gobierno llegan a acuerdo, ¿no? Eso no pasa. Entonces, lo discutimos después que entra el Parlamento. Entonces ahí las instituciones te dicen que no tienen plata, o sea que la tienen para otra cosa, y si no tenés que sacarle a otro ministerio, a otro organismo, que también terminan de alguna manera peleándote con los propios compañeros, ¿no? Que también están planteando un presupuesto. Así que ahí tenemos una gran preocupación con lo que es la negociación colectiva, lo hemos dejado manifiesto. Entonces, y tenemos, hoy la gente de salud pública, los de 30 horas, que los administrativos, que son los que ganan menos, cobran unos 15.000 pesos, que son de 30 horas, y los demás están unos 17, 18.000 pesos líquidos, ¿no? Que es lo que cobran. Entonces, sin ninguna estructura de cómo crecer una función, con una antigüedad que es paupérrima en el sector privado, es el 40% del sueldo, alguien que tiene 30 años en la función. Y con salarios tremendamente bajos, estamos en una situación, la verdad que tremendamente jodida hoy en la salud pública, con el presupuesto que tenemos, ¿no? Que tenemos un presupuesto histórico y que deberíamos tener nosotros la estructura que debiéramos, se debiera tener la estructura que debiera, de que se centralizó, y tendríamos que tener salarios y como no hay un plan de formación de los recursos humanos. En una salud avanzada que aspira a tener una salud distinta, con más programas, con más atención, debería tener los recursos humanos formados, ¿no? Y no formados de que me dé un curso cada tanto, formado en que alguien pero para eso tiene que haber carrera de funcionar, ¿no? Va toda una cosa atada de la otra. Pero formado desde que yo estudié para enfermería, bueno, y no terminé el liceo, porque no podía terminar el liceo para estudiar enfermería, pueda terminar el liceo y pueda ser licenciado o lo que sea, ¿no? Y pueda terminar de estudiar y pueda formarme frente a la tecnología. Usted fíjese que yo me acuerdo que los compañeros del laboratorio de Florida, cuando instauraron, que pasó a ser el segundo de América Latina, el mejor del Uruguay, el laboratorio de Florida, cuando se compran la tecnología, quien les paga los cursos para las tecnologías es lo mismo que la pusieron, o sea, a quienes que lo compraron, no hace. Entonces ahí tenemos una dificultad muy grande y lo que estamos reclamando todos los días, y nos hemos reunido con el presidente de la República, le hemos enfatizado lo mismo que le estoy diciendo a usted acá. ¿No lo entiende? Y con todos los que hablamos, nos da la razón. Hablamos con el presidente, con el vicepresidente, hablamos con Miranda, con el presidente de Frente Amplio, hablamos cuando estuvo con Mónica Xavier, que era presidenta también de Frente Amplio, hemos hablado con los sectores, con los blancos, con los colorados. Ha buscado diálogos de continuo. De continuo, explicando la situación que tenemos hoy los trabajadores de la salud pública, y todos nos dan la razón, pero después las respuestas son negativas, ¿no? Frente a los planteos. Se entiende, pero se continúa de la misma forma. Ahora, la causa de ello, a ver si nos entendemos. Yo escucho a su compañero, a Javier, Pablo, lo escucho y lo entiendo. Y también estoy de acuerdo y encuentro razones de la lucha. Ahora, ¿dónde está la causa de que esto no se lleve a cabo? Bueno, yo antes de contestarle la pregunta, que muy buena y muy acertada, quería saludar también de que bueno, para nosotros como Federación de Funcionarios de Salud Pública, es un orgullo seguir aportando mujeres para el movimiento sindical cuando tanta falta le hacen, y por eso saludar a la compañera, la cual los floridenses entendieron que debía de ser una mujer, aparte de la salud, la presidenta de la intersindical del PCNT. Ya la habíamos aportado también al PCNT la compañera Beatriz Fagián en su momento. Entonces, bueno, seguir aportando, no solo desde el discurso, sino que desde los hechos. Nuestra federación lo sigue haciendo, enriqueciendo con compañeras lo que es el movimiento sindical, porque nos hacen falta, y bueno, esperemos continuar por ese camino, y desearle también a la compañera que nos ha contado también que ha armado un gran equipo de trabajo con todos los gremios, que bueno, que se siga por ese camino también, ni que hablar lo que viene desarrollando también desde hace años Marcelo de la Comisión Interna. Pero hacia lo que usted iba, bueno, sí, nos ha causado mucha impotencia, mucha bronca, y por eso también los 11 dirigentes terminamos ocupando y desobedeciendo el decreto de esencialidad. Tema importante. Sí, con mucho enojo, sobre todo a alguien que lo aportó también el movimiento sindical al gobierno, ¿no? Como lo es Ernesto Murro.
que dijo cosas que no condecían con la verdad, porque nos dejó en la prensa como que si fuéramos un gremio intransigente, y el compañero lo acaba de decir. No nos faltó reunirnos con nadie, porque no es solo que buscamos el diálogo, es que sino que ese diálogo se encontró. Nos escucharon, todo el mundo nos recibió, hablamos con todo el mundo, se nos pidieron trabajos, por más que nosotros no somos la gestión, hemos sido quienes le aportamos los trabajos con mayor contenido a la Administración de Servicios de Salud del Estado, porque tiene un vacío importantísimo y creo que ahí está el gran problema. Nosotros venimos de un encuentro de todos quienes tienen que ver con la salud en el Uruguay, ¿no? De todos los movimientos sociales, lo que es la FUS, lo que es nuestra federación, lo que es la ONASPU, lo que son los movimientos de usuarios, y generamos a través del PICNT, el Instituto Cuesta Duarte, un documento con contenidos programáticos, ¿no? Hacia el diálogo social que llevó adelante el Ministerio, en el cual nosotros planteamos, aparte de una movilización que hicimos en la puerta y entregamos ese documento, cuáles eran los ejes programáticos para todos quienes tenemos que ver con la salud. No solo que quedara en el diálogo que quiere el Ministerio, sino también cómo quienes tenemos que ver con la salud, todos esos movimientos sociales, creemos que debe ser. Y en lo que sí estuvimos principalmente de acuerdo es que tiene que haber un rector fuerte, ¿no? Con fuerza de contralor, porque donde es un gran vacío y nadie controla nada, es imposible llegar a un contenido bueno. Y nosotros vemos con mucha preocupación de que no se avance en las diferentes rendiciones de cuentas, presupuesto con cosas sustanciales hacia el trabajador, que muchas veces tienen que ver con lo económico y muchas veces no. Por ejemplo, en parte de lo que se nos dijo que no, eran licencias, que incluso era hasta licencia de violencia doméstica hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo puede ser de que se diga que no a cosas que tienen un mínimo gasto? Porque, a ver, y aparte velan sobre una situación que es acompañada por el gobierno también, ¿no? De velar porque no haya ni una menos, ¿no? Y bueno, entendíamos de que con un contenido de que si la compañera demostraba que estaba teniendo situaciones de violencia doméstica, había una denuncia por medio y todavía había que contemplar determinados días de licencia a esa compañera que pudiera restablecer su situación, porque muchas de ellas incluso hasta tienen que abandonar su hogar, porque si no las matan, ¿no? Por eso, y no es que uno esté contando una historia irreal, es una realidad que nos está pasando. Y bueno, tampoco se contempló. Y nos duele que hasta hayamos tenido que ir a la DINATRA a hacer un convenio colectivo por el Día de Papá Nicolau de las mujeres, porque como habían mujeres que lo que contempla la ley es que en el día en el que se hace el Papá Nicolau queda exenta a ir a trabajar y cobra su sueldo. ¿Qué es lo que decía la gerenta de Recursos Humanos? De que habían situaciones que tenían mucho costo, porque habían compañeras que tienen en el día un doble horario, por ejemplo, el trabajo de la comisión de apoyo y de repente el presupuesto. Entonces eso eran 2 salarios que tenían que cubrir en ese día. Y tuvimos que llegar a un convenio colectivo para que se reconociera un adelanto de la mujer. Entonces, ¿de qué manera se están viendo las leyes? Yo creo que es de espalda. Para uno de una forma y para otros de otra. Pero es una cosa terrible. Ahora dígame, está bien, pero ahora, déjenme, yo le tiro la pregunta y me lo contestan cualquiera de los dos. ¿Cómo se hace para poder entender cuando se dice un gobierno de izquierda y es leitmotiv de los gobiernos de izquierdas en el mundo prestar atención fundamentalmente y con un crecimiento palpable, además que se ve en el tema? Gobierno de izquierda es igual a mejora notable en salud y educación. Y usted ve que en educación, más acá, más allá, se ha contemplado hasta ese 6% del Producto Bruto Interno que han exigido desde siempre y bueno, con mucha lucha, también en busca de reivindicaciones, por lo menos se acercan a ese 6% y van de alguna forma calmando las aguas y desarrollando lo que es la educación, por más que no esté bien. ¿Cómo se visualiza desde el tema de la salud que no sea igual? Sí, yo creo que ahí lo que hay, hay un gran problema que es notorio del directorio que hay hoy en día, ¿no? En el cual seguramente les cueste hasta ponerse de acuerdo. Nos ha pasado que incluso vas a una negociación y tienen 3 visiones diferentes dentro del mismo directorio y la del sindicato es una sola, ¿no? Creemos de que se ha avanzado muchísimo, eso sí no lo podemos negar, desde el 2007 una reforma para uno evaluarla. ¿Están de acuerdo con la reforma? Sí, ni que hablar. Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿están de acuerdo? El problema que tenemos nosotros ahí son las gestiones. Yo creo que el Frente Amplio no se preparó para el tema de la gestión. Usted fíjese que yo me acuerdo que cerca del 2010 ya,
entre otros Cabrera, por ejemplo, con tantos trabajadores, todos empezaron a hacer cursos de gestiones, muchos directores, ahí tenemos un gran problema. Y después, la cuestión de interés. Usted fíjese que de los 1.200 millones de dólares, el 22%, del 22-24% se va hacia el sector privado, con toda la guita que le entra hoy al sector privado, del FONASA, de todos lados, ¿no? El 22% se va a la compra de camas CTI, a las compras, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran dificultad nosotros, porque en realidad, si hablamos de avanzar, se avanzó. Si tenemos casi 900 centros en todo el país, tenemos más tecnología. El tema es que los recursos humanos han sido lo mismo, ¿no? Queda Sin claro. ninguna formación. Entonces, es contradictorio lo que usted dice. Está bien, si no formamos los recursos humanos, si no le pagamos bien los recursos humanos, si no formamos carrera, si no instrumentamos, obvio que no va a haber una salud avanzada. Si no tienen un sueldo de Porque ahí tenemos un conflicto de interés. Principalmente en el interior del país. Y yo quiero profundizar. Ustedes perdónenme, pero es muy complejo el tema del periodismo del interior de acercarse a los problemas generales nacionales. Es muy complejo. Porque nosotros recibimos información a través de otros colegas, de otros medios, que a veces y a menudo también defienden intereses que se alejan de lo que ustedes pretenden. Claro. Entonces llega muy entreverado todo. Entonces yo se los voy a explicar desde el territorio qué es lo que veo para que ustedes me lo vayan aclarando. Yo cuando acá llega parte del directorio, o veo que viajan floridenses, que ocupan jerarquías dentro de ACE en Montevideo, con todo respeto, lo digo, y quizás pueda estar yo equivocado, ustedes me lo van a señalar. Pero yo veo que en la distribución de los entes estatales muchas veces pesan los sectores y los partidos de gobierno. Y es el Partido Comunista el que yo veo consecuentemente estando en ACE. ¿Lo veo? Hay de todo, Hay de todo, dice usted. Yo que recorro todo el país constantemente, tenés hacia el norte toda la gente del sector 111, del MPP, hay de todo. Ahí está. Pero por eso nosotros desde el sindicato, desde la federación, siempre hemos dicho que todo debe entrar por concurso. Y no de otra manera. Porque si no entra con quien ganó el del departamento políticamente, le pongo Cerro Largo, por ejemplo, ganó el MPP y siempre que entra el MPP. Por ejemplo. Entonces esas situaciones son las que nosotros obligamos para que no pasen. Ahora, como él dice, tenés el directorio partido, ¿no? Una presidenta de ACE defendiendo al director de Rivera, ¿no? Cuando hay un tocas, lo puede hacer uno, pero no lo pueden hacer los otros. Hay una contradicción, constantemente nace. Una contradicción, hay un directorio que la mitad vota para un lado, la mitad vota para el otro, y hay una contradicción tremendamente grande ahí, que tiene que ver seguramente con los conflictos de interés o tiene que ver con las decisiones que se toman políticamente según el sector, yo qué sé, ¿no? Ahora había que sacar el presidente. Tenés, por ejemplo, el Rienzi que vota siempre según las circunstancias, ahora el presidente dijo hay que sacar el de Rivera y votó cuando tuvo el de otro lado en el voto. Esas contradicciones son las que pasan, que está muy difícil que ACE pueda mejorar en sus gestiones. Con 900 centros de atención en todo el país, con una reforma que hoy la debe liderar ACE. Esa es la reforma que nosotros queremos, hacia un sistema estatal y público. La que debe liderarse con más atención, con más recursos humanos, con todo. En el interior no pasa. No se pensó, cuando se hace una reforma de la salud, se tiene que pensar en que vos tenés que tener los recursos humanos, los especialistas, todo. Y cuando vos empezás a tener más atención, más cosas, tenés que tener los recursos humanos. Y genuino. Y cuando usted va más al norte, los recursos humanos especializados son menos. No hay casi. Entonces usted es un médico, es un especialista, un cirujano, un anestesista, te contrato yo el sector privado. Y te pago 500.000 pesos. Pero después te lo pago con el servicio que le brindo al hospital público. Porque no tengo otro recurso más, entonces ¿cómo hago? ¿Tá? Esa es una. Y otra es el conflicto de interés constante cuando hay dos tomografías en un departamento, como en Flores, que hay otra que el privado ya la está por hacer. Entonces uno cómo puede, ¿no? La investigadora que está hoy en ACE, con la que ha sido la desidia en ACE, directora de autocompando de servicios. Usted que hoy estábamos hablando fuera de cámara del tema Sandic, ¿no? Porque es un tema que todo el mundo está hablando, ¿no? Y en ACE, que los directores se autocompran los servicios y los ascienden. Al de Bella Unión, aquí era director de Salto, el otro director del Hospital Pereira de Rosell, el tercero es el jefe de pediatría. De los tres que eran los dueños de la empresa de traslado. De la empresa privada que le compraban servicios, en última instancia había una conjunción, ¿no? Sí, sí. Entre los intereses de eso. Pero aparte una dualidad de criterio, ¿no? Porque se tiene una manera de actuar con los directores y nosotros tenemos compañeros sancionados y sin cobrar por todo el país, ¿no? Y hemos visto con muchísima preocupación la cantidad de compañeros que se están acercando a jurídica de la federación porque son separados de repente del cargo por 6 meses o se le retiene la mitad del sueldo, por más que después le den la razón, a ese compañero que durante 6 meses tuvo que estar
con la mitad del sueldo, imagínese que le hundieron la vida, porque lo metieron en préstamo para poder pagar las cuentas, tiene los gurises llorando de hambre en la casa, y sin embargo tenés un director, claro, pero eso aparte una contradicción ideológica, ¿no? Porque yo supongo que si están ahí, como decíamos, por un partido político de izquierda, jamás se puede tener esa dualidad de criterio y avalar a quien tiene más, ¿no? A quien tiene empresas, a quien esto, y hundir al trabajador, ¿no? Al que tiene, que aparte... no va a ser beneficioso para nadie trabajar en salud pública. Va a ir todo el mundo al privado y como le dice el compañero, y va a ser quien te venda los servicios. Bien, porque tenés incluso una construcción diferente de la vida útil del trabajador. Vos en el privado llegás a construir una antigüedad de un 40% de tu salario. En salud pública tenemos compañeros que tienen de antigüedad 30 y pico de años trabajando y tienen 1.200, 2.000 pesos de antigüedad. Entonces fíjese que por más que tengamos el mismo salario, ahí ya haces la diferencia. Generás carrera, podés ascender, acá haces cursos que te pueden servir para lo que le brindás al usuario, pero nunca te van a servir personalmente para que vos crezcas en salario, que tengas un estímulo. Pablo, está claro todo esto, pero yo lo vengo escuchando hace un tiempo con estos temas, no es de ahora. No, y nosotros venimos reclamando hace un tiempo. Mucho tiempo. Pero el tema, muchísimo tiempo. Yo traigo la federación, llega hasta acá, y aunque vienen diferentes caras, me plantean casi lo mismo. Ahora, ¿cómo damos la lucha con todos los trabajadores? Apostamos al diálogo como ha sido la historia del ámbito sindical. Y a poner idea. No es que no ponemos idea. Tenemos gente que se está jubilando hoy. Yo me gustaría que usted recorriera el país conmigo y me encierran en algunos lugares compañeras con 35, 40 años de antigüedad que están para jubilarse. La gente se jubila a 70 porque se puede jubilar con más. Hay que llegar, no porque la gente no se quiera. Pero hoy la gente se está jubilando con 10, 12, 14 mil pesos como máximo. Eso ya te habla de la situación que estamos hoy en la salud pública, ¿no? Pero el tema de la rectoría que Pablito decía hoy. Usted fíjese que nosotros tenemos todo este problema. El problema que saltó la investigadora con el tema de arquitectura, ¿no? De los sobrecostos hasta del 140% de algunas obras que se han hecho, ¿no? Que yo las recorro a veces y después va usted al año y están medias partidas. Lo que tiene que ver con la compensación de servicios, con todo lo que ha pasado en muchos lugares. ¿Quién vigila eso? ¿Cuál es la rectoría? Yo se lo dije al presidente de la República. Denuncian eso con claridad. Se lo dijimos al presidente de la República. Tiene que haber una rectoría con más recursos humanos, capacitados, con exclusividad. Caminando, ¿no?, por el país. Caminando por todo el país, porque esa es lo principal, para dar transparencia. Esa transparencia hoy nace, por algo hay una investigadora y hay toda una desidia ahí adentro, ¿no? Es por estas cosas. Se lo hemos dicho al ministro que estuvo en la reunión que tuvo con el presidente de la que estuvo. El presidente y tuvo el ministro de Salud Pública. Se lo dijimos ahí, lo importante que era tener una rectoría para nosotros también, para los trabajadores. Somos trabajadores pero también somos ciudadanos, pero aparte, obvio que con el dinero del Estado queremos que haya una salud realmente, ¿no? Y que los trabajadores tengan las herramientas necesarias. Y eso hoy no pasa, ¿no? No tenemos eso. Está bien. Dos temitas que voy a ir intercalando para ir sacándome dudas y contándole a la gente. Toriani, ahora se conoce que desde la dirección del hospital de Rivera se han mandado consecuentemente, y ahora apareció algún otro hospital más cerca de la frontera, que han mandado hacer tomografías a Brasil. ¿Cómo tomó la federación ese tema? ¿Ya conocía eso la federación o tomó ahora? No, eso estamos tomando conocimiento por la prensa. En medida, sobre todo por la prensa, ¿no? Sí, es grave. Nosotros lo que hemos evaluado, no en cuanto a la compra esa que usted me dice de laboratorio y todo, porque de lo que se vaya enterando uno en estos días, no tenemos nosotros información y le decimos de que nos estamos enterando de la prensa de eso, ¿no? Pero lo que sí vimos y analizamos es que el hombre metió un problema político, ¿no? Y demostró que dejando de lado a veces la rigurosidad burocrática, se puede levantar un hospital, ponerlo de pie y ser el hospital público el que le venda servicio al privado y no al revés, ¿no? Ahora, como decía el compañero, lo hizo de una manera que no se lo permitía el TOCAF y que no le da igualdad hacia quienes gestionan también o intentan gestionar otros hospitales del país. Pero bueno, demostró de que teniendo otra flexibilidad, que incluso lo pide ahora, lo pidió en la ley de presupuesto, tener determinadas flexibilidades sobre lo que es transponer recursos de un rubro hacia otro, ¿no? Porque bueno, demostró de que realmente puso el hospital de Rivera de pie, competidor con el privado, hasta que los privados terminaron comprándole a él los servicios. Así que desde ese punto de vista, lo vemos eso y lo dijimos también en Rivera cuando nos hicieron alguna entrevista con el compañero, de que nos íbamos con sensaciones encontradas, porque claro,
uno ve de que lo que defiende es que ACE debe ser quien encabece la reforma, ¿verdad? Porque aparte está donde los demás no están. 900 centros de atención, hasta en el sector rural más profundo, está una banderita de ACE y un compañero con las condiciones que tenga, brindando todo lo que pueda, ¿no? Pero... Y me perdí lo que iba a decir. Torriani, lo ambivalente de cómo se vinieron pensando que una cosa... ustedes fueron a Rivera, sí, bueno, y ahí lo que dijo, claro, es que ¿qué pasa? Lo llevaba de esa manera, pero a la sociedad, totalmente defendida su gestión por el pueblo riverense, ¿no? Porque claro, ver de que se levanta un hospital que no brindaba prácticamente nada a lo que es hoy por hoy el hospital de Rivera, y lo que sí esperamos con el compañero es de que se sigan brindando esas especialidades y se potencie con los recursos humanos adecuados y con los recursos también económicos y materiales para que siga siendo de esa manera, de que lidere, ¿verdad? Porque es lo que nosotros defendemos. Es difícil la situación ahí, sin lugar a dudas. ¿Sabe por qué es más difícil? Yo la conozco por la prensa igual que ustedes. Nosotros, en realidad, yo paso yendo bastante a Rivera y converso con los compañeros. Es cierto que hay mucha gente del hospital, de los trabajadores que lo defienden, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros, el problema que tenemos nosotros es la información de ACE. No la ha tenido la oposición, que yo lo he escuchado, tampoco lo tenemos, no lo tiene nadie. Entonces nos vamos a enterar ahora seguramente en el Parlamento, ¿no? La investigadora que empieza hoy. Pero seguramente que es difícil lo del tema Torriani. Nosotros hemos tenido sindicalmente, ahí no nos hemos metido ni a favor ni en contra de nada, ¿no? Como dice el compañero, estamos de acuerdo con la reforma y eso demuestra que con recursos propios de ACE se pueden conseguir, pero de la forma que consiguió no comparto. Sí, claro. Porque, a ver, ¿qué me parece más raro a mí? Que una presidenta de ACE, ¿no? Que se rige por que tenés lineamientos, que tenés un tocado, que tenés todo, defendemos a un director porque haga todo esto y lo demás, ¿no? Porque una de las cosas que hizo también fue que le pagó más a los especialistas. O sea, le sacó gente a Tacuarembó, porque yo hablé con el director de Tacuarembó, también estuve reunido ahí como secretario de Interior de todo el mundo, y le sacó recursos humanos a Tacuarembó, Artigas, yo qué sé, es una situación compleja ahí, que no tenemos todos los elementos para definir. Pero yo creo que lo que me hace más raro, lo vuelvo a decirle a la presidenta, ya sé que no defendamos para una cosa sí y para las otras no. Bien, me voy para el decreto de esencialidad ahora. ¿Les cayó extraño? Sí, mire, lo de la esencialidad no, porque ya lo ha hecho varias veces el gobierno. Nos duele, como siempre, en el momento sindical, ¿no? Y porque fuimos arrinconados a una situación. Por eso cuando arrancamos a hablar, arrancamos. Usted fíjese que nosotros... Porque hay que explicar todo, ¿no? Arrancamos, tenemos muchos acuerdos que no han sido cumplidos por ACE, ¿no? Y es difícil cuando el Ministerio de Trabajo es, digamos, el comisario, el policía, que es del mismo Estado, ¿no? Es tremendamente difícil. Pero tenemos un montón de acuerdos firmados. Yo me acuerdo del acuerdo del 2012, firmamos la certificación de renglones, que es los 25 ítems cobramos el renglón no para que la gente tenga otro salario, sino, bueno, pueden pedir un préstamo con 2.500 pesos base. Por ejemplo, ¿no? Firmamos acuerdos formamos las famosas CAM, el Observatorio de Recursos Humanos, para poder trabajar en eso y ver cómo podíamos en la futura rendición de cuentas, pues nada de eso pasó, nunca nos reunimos, la certificación de renglones no se hizo. Se volvió a votar la certificación de renglones en el 2015, se votó a hacer un acuerdo con ACE, como en el 2012, con el MSP, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y nosotros. Tampoco se cumplió. Y 5 comisiones, que las tengo por acá, a ver si las encuentro, casi el Padito me ayuda, 5 comisiones que eran... Estatuto del funcionario. Estatuto funcionario de ACE, no la tengo por acá. Estatuto funcionario de ACE, los temas tercerizados, porque los tercerizados ganan en Florida 20.000 pesos y de repente en Flores ganan 15. No hay un criterio para los llamados, para nada, ¿no? Ahorro de gasto. El ahorro de gasto de funcionamiento, el régimen de descanso, hacer un plan piloto, uno en Montevideo y otro en el interior, la certificación de renglones. La comisión de ahorro, que podíamos trabajar en un ahorro previo, viendo cómo se caminaba todo. Cuando le empezamos a hablar de las cámaras de CTI y todo, tuvimos 2 reuniones en un año y medio. De tercerización. En un año y medio tuvimos 2 reuniones con ACE. O sea, ¿qué ha hecho ACE en todo este periodo? En vez de vos reunirte con el directorio, te manda un negociador. Y con ese negociador te llevan 5 años, ¿no? Y no se cumple nada. Entonces, no se cumplió con ninguna de las comisiones. De hecho, la certificación de renglones seguimos sin que se haga, ¿no? Porque hablamos de que costaba 62 millones, el Parlamento la votó, ¿no? Nunca jamás supimos los números de ACE, nunca tuvimos los escenarios para saber cuánto costaba realmente la certificación de renglones, ¿no? Porque tiene la ADP, tiene otras cosas que hay que trabajar para que se haga realmente el salario único, ¿no? Nunca supimos los costos, nunca tuvimos los escenarios durante todos estos años.
En el 2015, dentro de las comisiones, se formó la comisión esta para que tampoco supimos los escenarios. 1 año y medio trabajando sin nada, ningún elemento, ¿no? Se votan 62 millones en el Parlamento, porque fuimos a hablar ahí, el sindicato metió fuerza ahí, se votan 62 millones que se pensaba que era lo que parecía, ¿no? Después, en la INATRA nos dice, hace que a ellos nunca le preguntó al Parlamento, pero que tampoco sabían cuáles eran los costos, ¿no? Después que nos decretan la esencialidad, o sea, incumplido montones de cosas durante años, ¿no? Nunca cumplía por hace. Y tampoco se hacía cumplir por Ministerio de Trabajo. Por eso que no conducimos con lo que dice Colmurro. Cuando nos declaran la esencialidad, ¿no? Y nosotros la desacatamos, ahí interviene el PCNT con el Ejecutivo, ahí nos llaman un día y aparecieron los números. Se ve que le dijeron a Tabaré, bueno, mire, está bien que no esté la plata, pero los números tienen que estar, no podemos estar la decilla 100 años. Y ahí apareció que precisaban 87 millones más de los 62 para hacer todo. Después de tantos años, de una noche, de una tarde para el otro día ya estaban los números. O sea, nunca hubo una intención de hacer absolutamente nada estructural sobre los trabajadores. Y para nosotros era tremendamente importante porque era empezar a tener algo estructural, que no tenemos. ¿Me entiende? Entonces, nos dolió la esencialidad, sabemos que el gobierno había que estar porque no era la primera vez. La desacatamos porque quedamos arrinconados sin ninguna respuesta favorable. ¿La desacataron? La desacatamos sin ninguna respuesta favorable, ¿no? La desacatamos y nos hicieron denuncia penal por eso, ¿no? Nos mandaron a la policía de madrugada. No la pasamos muy lindo, pero con la incertidumbre que eso. Pero nosotros estábamos dispuestos a hacerlo porque no teníamos otro camino, ¿no? Le habíamos propuesto las licencias que había logrado COFE, que tenía que ver con la violencia doméstica, con la día por las cosas de cuidado, que usted sabe cómo es eso hoy, la extensión de la semana maternal, que le había logrado COFE, pero que nosotros como somos centralizados, los que no nos dijeron que no a las negociaciones, pero nos tiraban para el 2018, 2019, ¿no? Tampoco lo lograba. Y el 3,5%, que era otra nuestra plataforma, pero después la fuimos ajustando, el 3,5%, porque por el enero de este año, que pensamos que va a ser un 7 y pico, podíamos tener ahí un mejor ajuste, ¿no? Tampoco nos llevaban absolutamente nada y la simplificación de los 62 millones solo alcanzaba, porque ellos lo dijeron del primer día, así que los escenarios de alguna manera lo tenían, que alcanzaba solamente para 3.000 funcionarios que tenían la autonomía y nosotros somos 22.000. Somos más, ¿no? Con los tercerizados, somos 22.000. Y no nos podían separar del colectivo médico, así que seríamos 32.000 todavía. 32.000, y no lo pudieran separar del porque el sistema informático no lo permite. O sea que ha sido complejo la situación de que no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Entonces, el de ocupar, la verdad que a mí el ejercicio de la ocupación no me gusta, ni tener esa responsabilidad, o sea, no tengo ningún problema en ocupar. ¿El sindicato? ¿A usted? No, ¿El sindicato? A los otros, el sindicato. A usted me habla en tercera persona. Sí. En segunda, me dice... A nosotros no nos gusta el ejercicio de... Bien, queda claro. No nos gusta el ejercicio de ocupar a nuestros sindicatos, ni jamás pensamos como última medida. Que se nos dice que siempre es la última medida, ¿no? Y no es así. En realidad es... nosotros hicimos movilización, hicimos paro y luego llegamos a la ocupación realmente en una situación de arrinconamiento, porque el no conseguir durante años nada para los compañeros, a nosotros nos vuelve, la verdad, que una potencia muy grande, ¿no? Y cuando adelante todos los caminos. Sí, pero aparte, ¿cómo venía el escenario también? Porque parte del planteo de la negociación, que incluso fue planteado por el mismo PCNT, ¿no? Nosotros empezamos a discutir a partir del presupuesto pasado lo que son las metas asistenciales. Que la meta nuestra era que los compañeros cobraran una partida única, que se iba haciendo todos los años hasta el 2019, si no me equivoco, que es por la formación del personal. Entonces el personal hace un curso, también lo tiene el privado eso, ¿no? Este año, en el curso el año pasado fue más o menos 3.500 pesos para cada compañero por única vez en el año, ¿no? Ellos lo tomaban como que eso fue un aumento que no te lo daban porque vos te capacitaras ni porque nada, como que te aumentaron. Entonces si vos lo sacás en 12 meses y eso, capaz que agarraste 200 pesos por mes o un poco más, ¿no? Lo tomaban como que había sido un aumento maravilloso, ¿no? Pero aparte nos decían, este año eso se incrementa en valor la meta y seguramente ande por el doble más o menos de lo que se cobró. Y nos decían de que de la simplificación de renglones sacáramos de esa plata, que volviéramos a cobrar de lo mismo que habíamos cobrado el año pasado, y que nosotros mismos aportáramos de lo que ya habíamos logrado para que se lograra la simplificación de renglones. Entonces el trabajador y sus avances, ¿no? Lo que ya logró y sería la plata en mano del trabajador, autogestionando un aumento. Una cosa tremenda, ¿no? Y aparte, como decía el compañero, que no se nos escuchara, yo creo que a lo que llegamos fue a un arrinconamiento terrorífico, porque la verdad quedamos entre la espada y la pared y no teníamos otra medida que tomar
que incluso, a ver, lo que hay que poner en claro acá, que los 11 dirigentes estuvimos dispuestos a jugarnos, no solo la libertad, sino nuestro trabajo. Fíjese el compañero es comisión de apoyo, ¿no? Es directivo nacional, sí. Por cuestiones que, bueno, uno la toma como represalias, como el sindicato ha cuestionado una cantidad de veces, ha estado a veces hasta 3 meses sin cobrar su salario. Lo ha cobrado cuando a comisión de apoyo se le antojó pagárselo. A veces nunca más lo cobré. No ha sido presupuestado cuando en el Ministerio de Salud Pública han sido presupuestados muchísimos compañeros y el compañero lo dejaron relegado. Yo soy dirigente sindical también, no tengo ningún tipo de avance ni carrera funcional ni nada, entonces lo que nosotros decíamos, y bueno, nos jugamos la libertad y todo eso. Si ya la perdemos nosotros que somos los dirigentes principales de la federación, porque lo que estamos defendiendo acá es la palabra, cada vez que el sindicato ha firmado en estos 70 y pico de años que tenemos, ha firmado algo, lo ha cumplido. Ahora del otro lado no ha sido así. Y yo creo que lo único que le puede quedar, más allá de un dirigente, a un ser humano, es su palabra, su apellido, su nombre, su dignidad. Y cuando uno no la tiene, no puede seguir firmando convenios colectivos. Queda claro, todo lo que me han desarrollado una catarata de información para que sepamos por qué hoy la federación está donde está y cómo está parada. Ahora se viene el plenario nacional mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan ustedes como sindicalistas de la federación? Que se vaya a desarrollar. Está complejo el tema también como para definir algo. ¿Qué van a hacer? Y vamos a ver el plenario, eso son la máxima presión que tiene la federación, ¿no? Y ahí sí, voy así personalmente. Yo no tengo yo creo que hay que seguir peleando. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? ¿Por qué lo digo? Porque para llegar al voto 50 hubo que estar con el Frente Amplio, tuvo que estar con los colorados, con los blancos, según qué ley, no sé cuánto, con el Partido Independiente. Entonces eso, en el Senado se va a votar a tapa cerrada. Entonces, cuando uno tiene esa lectura, digo, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Verdad? Pero yo creo que hay que seguir dando la lucha, ¿no? Porque es importante lo que ha pasado ahora para poner de manifiesto frente a la población cuáles son nuestras indicaciones y cuál es la situación que vive la salud pública, pero también un mensaje para el PCNT. Porque lo que más le hemos hecho hincapié, al PCNT es el respeto que tiene que tener la negociación colectiva y a los acuerdos. Entonces no puede salir Murro a decir una cosa como que nosotros somos intransigentes cuando no se cumplen, lo que se firma no se cumple. Claro. Y cuando no hay negociación colectiva, el viernes, firmamos el acuerdo, fui por COFE como presidente de COFE, porque soy alterno de Martín Pereira, a firmar la tripartita de salud laboral, que por primera vez en el Estado se inaugura esa mesa. Y algunos actores faltaron ahí, por ejemplo. El Ministerio de Economía, la OPP, algunos no. Entonces yo le decía ahí, si nosotros armamos leyes, se votan leyes que son favorables al amparo a trabajadores, pero después esos espacios realmente no llegan a ningún fin, no hay el contenido que tiene que haber, ni el respeto que tiene que haber, son leyes infundadas. Entonces tiene que haber ese respeto a lo que es la negociación colectiva, a cada espacio que se use para trabajar en conjunto, para ver cómo mejoramos los trabajadores en todo sentido, ¿no? Entonces, esa es la situación que hoy tenemos. Entonces, creo que yo creo que hay que seguir peleando. Yo creo que la federación sí, pero el escenario como está planteado, algunos pueden decir, bueno, tampoco podemos dar la batalla, ¿no? Yo creo que la población y todo el mundo tiene que saber la situación que estamos y que creo que hay que hacerlo hasta el último momento de este presupuesto, de esta rendición de cuentas, porque yo que sé si eso va atado o no va atado, si después no se desata, ahora vuelve a tener el voto 50, el Frente Amplio, ¿no? Pero hay circunstancias que nosotros no podemos aguantar más, ¿no? Y tampoco podemos relegar al futuro o para el otro año, como se nos quería hacer con la indicación de renglones, bueno, hagamos para algunos ahora. Hace años vienen relegando. Podemos relegar, hacemos la certificación de renglones ahora con 62 millones, que no es así, porque se hace o no se hace, no es para algunos sí o para otros no. Y después en el 2018 vemos si votamos el presupuesto, no, toda la vida no vamos a votar lo mismo. De esa manera no se puede seguir. Entonces, nosotros lo que queremos es el respeto a la negociación colectiva, que el presidente de la República fue la PP alardear de la negociación colectiva y después vino acá y la mandó 10 días antes al Parlamento, que realmente se respete, que no sea de esa manera, que es una falta de respeto eso para los trabajadores, y que se entienda cuál es la situación que hoy tenemos en la salud pública y si realmente todos queremos una salud avanzada, ¿no? Queda claro. A ver, voy a hacerle a usted la pregunta y me lo va a contestar después del llamado que tengo que están aguardando. Bien, y si nada de eso sucede,
Esa es la pregunta. Y si nada de eso sucede, y si no consiguen el respeto, y si no consiguen, algunos sí para lo que pretenden, si la negociación colectiva no llega a término, queda todo exactamente igual, eso es lo que me interesa saber. ¿Qué piensa hacer la Federación de Funcionarios si esto queda igual o empeora? Pero ahora permítame ir al llamado. Buen día. Buen día, Fabricio, buen día a la gente de la salud. Buen día. Buen día. Lo único que, no sé, de mi punto de vista, yo no sé si ellos se darán cuenta de que todo esto apunta como para que se tercerice todo. Y cuando se habla de PCNT, se está hablando de algo que prácticamente ya no existe más. Están continuamente tirando para el otro lado. O sea, vamos a dejarlo, pero digo, si ellos no ven que la salud se está tercerizando mucho. Muchas gracias. Gracias a usted por estar, amigo. Muchas gracias a usted. Sí, creo que es la señal que hemos dado desde hoy. Se ve que el hombre la entendió y por eso remarca la pregunta, pero lo dijimos, sí, que lo que vemos que se terceriza y se va la plata para determinados lugares, que estaría bueno seguir potenciando lo público porque es lo que vamos a defender siempre, ¿no? Bien. En base a la pregunta que usted me hacía, y para aportar también como lo hizo el compañero, creemos de que hay que continuar porque aparte nos faltó remarcar de que lo que nosotros visualizamos fue plata dentro de ACE mismo, dentro de la administración es la que nosotros decimos. O sea, por el Parlamento tenemos esos 62 millones que no dan. Pero la Federación presentó un trabajo con una cantidad de artículos dentro de ACE que nosotros vimos que la plata no fue gastada toda en eso. Y que aparte hubo en la restricción del gasto del presupuesto pasado, en este presupuesto tiene que volver esa plata a ACE. Entonces, si no fue ejecutada, nosotros pedíamos que de algunos ítems de los que nosotros reclamábamos, ahí había una plata. Creemos que el gran problema que hay es meter el ojo adentro de ACE, ¿no? Y más en una situación en la cual hay una investigadora, esto, lo otro. Entonces, también creemos de que a nuestra organización sindical esos tiempos de lo que ha pasado en ACE nos juegan contra también. Pero bueno, los trabajadores tienen que avanzar. Nosotros sí hemos avanzado en los pisos salariales, ha sido sobre todo a los compañeros que le ha tocado, a los del interior del país, el aumento salarial. Porque antes estaba esa política de que si vivías en el interior, tu gasto de vida era menor. Totalmente. Entonces vos tenías un enfermero ganando 15.000 pesos en Montevideo y 12.000 en el interior, ¿no? Totalmente. Entonces eso se revertió, la Federación en el convenio colectivo anterior firmó pisos salariales de 20.000 pesos para los trabajadores, 20.800 si era enfermería. Para todo el país. Claro. Pero ¿qué pasa? Uno al firmar los pisos salariales, el gran porcentaje de los compañeros, que estamos hablando de un 80 y pico % de los trabajadores no médicos de la salud, estaban, aunque sea por un peso, por encima de ese piso salarial. Entonces esos compañeros, a no ser en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, hace años que no vienen viendo un peso, más allá de lo que es la inflación, ¿no? Entonces, estamos en una situación compleja. Mucha gente te dice de que seguramente se puede avanzar en la próxima rendición de cuentas, ¿no? Pero es que nos va quedando tanta cosa para atrás que vas a tener que elegir entre tener una identidad en tu recibo, que sepas lo que estás cobrando, porque cuando uno habla de su recibo de sueldo, que tenés 1000 ítems que no sabes ni qué cobrar, estás perdiendo tu identidad, porque como trabajador no sabes qué me descontaron bien o mal, si no entendés ni los ítems que hay. Ni que hablar cuando vas a pedir un préstamo o cuando te vas a jubilar, la gran mayoría de los ítems te quedan afuera. Entonces, uno habla de identidad también. Tener una simplificación de renglones es la identidad de su trabajador con su salario. No lo tenemos al día de hoy, lo firmamos en 2012. Tenemos ese colectivo de compañeros que estamos rezagados y nunca hemos agarrado un peso. Está claro, pero todo eso que me estás contando... Claro. Y creo que se puede revertir, ¿eh? Que se puede revertir. Sí, ahora vimos plata dentro de ACE, el tema es que... Pero eso es lo que creen ustedes. Y Si la otra parte no lo cree y todo continúa igual, yo quiero que sean tajantes. ¿Qué va a hacer la Federación de Funcionarios de Salud Pública? ¿A qué le llama seguir luchando? Y bueno, hay que seguir. ¿De qué me hablo? Lo analizaremos ahora quedaron, si es para ahora quedaron algunos lugares sin ocupar, porque nos quedaron seriedad, no pudimos seguir ocupando. Teníamos 6 rutas para cortar, porque nosotros tenemos 6 regionales, se hacía cargo cada regional, así que bueno, veremos. Yo creo que, por eso te digo que el plenario mañana o el futuro, ese que decide, la dirección nacional. ¿Pero puede ordenar radicalidad en esto?
Y bueno, ¿y qué pasó con nosotros? ¿Por qué tuvimos que llegar a esa situación? Y si no se nos entiende, vamos a tener que dar la lucha como sea. Pero yo pregunto, si no se les entiende y esto continúa igual, entonces va a haber Y la radicalidad. federación durante los 75 años ha dado siempre lucha. Y si radical no es de que sacatar la esencialidad, que podíamos por el trabajo, ir preso por el sacato, eso. ¿Van a continuar con la radicalidad si es necesario? Y lo que pasa es que hay que ver que es radical y que no lo es, ¿no? Pero Claro. lo que sí es histórico del movimiento sindical, que ningún gobierno nunca lo va a entender, los avances de un trabajador. Se han logrado con lucha y nosotros estamos dispuestos a dar lucha hasta el último momento para que se entiendan lo que son, porque a ver, nosotros peleamos por una plataforma que fue armada por los compañeros de punta a punta del país y esa es la que defendemos. De repente después podemos elegir con cuál punto nosotros creemos que hay que avanzar y cuál se puede rezagar con posterioridad. Ahora, con lo que nosotros visualizamos para este presupuesto, vamos a seguir dando batalla hasta el último momento, hasta que se entienda. Sabemos, como decía el compañero, de que hay un acuerdo, de que seguramente se vote a capa cerrada en senadores, pero bueno, eso es un acuerdo político, no sindical, así que quienes estamos del lado del sindicato vamos a seguir dando Pero batalla. vamos a para que defender se la entienda. reforma de la salud, ¿no? Claro. No es que defendamos nosotros, vamos a defender la reforma de salud. Si tenemos mejores funcionarios formados, mejores pagos, con estructura, si tenemos, si no se venden tantos servicios al privado, si eso, obvio que defendemos la salud pública y por tanto defendemos al usuario. Somos mayores defensores de eso, ¿no? Usted fíjese que le quiero contar una cosa local. Nosotros tenemos una realidad con lo que son las RAP, ¿no? Y las policlínicas rurales, que no tenemos nosotros ahí los equipos de salud necesarios. Porque la justicia social es buena, pero buena cuando, que le llegue la mejor salud a la gente del medio del campo, que vaya al médico, que vaya, se le entregue el medicamento ahí, eso es justicia social. Pero también tiene que ser justicia social para el trabajador. No se puede dar cojitos, sino realmente policlínica con equipo de salud. Y hoy eso no está pasando. No tenemos la figura de auxiliar de farmacia, no tenemos el administrativo, o sea, de repente tenemos un enfermero haciendo de todo. O tenemos el auxiliar de limpieza recorriendo 4 o 5 policlínicas, ¿no? Con el costo que eso tiene. Entonces tenemos una situación en la RAP, el enfermero no tiene por qué hacer de farmacia, porque a veces existe el auxiliar de farmacia, el administrativo, el de archivos médicos. Y bueno, empezamos a trabajar en Florida acá, con los compañeros, nos reunimos otra vez con toda la gente de la RAP, que son nos reunimos como 60 compañeros. Y bueno, ya hemos, en las primeras instancias que tuvimos, que de negociación con el director del hospital, de la regional, como tanto con el de la RAP, el director de la RAP del hospital de la regional. Y bueno, nos hemos juntado y estamos trabajando para que empiece a ver toda esa figura, para que venimos recorriendo, lo estamos haciendo más que nada por las policlínicas de acá de la ciudad, pero venimos ya recorrimos las mitades de las policlínicas rurales, nos falta la otra mitad, venimos trabajando fuertemente en eso. Y bueno, ya hemos conseguido alrededor de 3 auxiliares de farmacia, unos cuantos administrativos, y bueno, venimos en pos de que puede haber una farmacia que dependa solo de la RAP, que donde ahí tenga todos los funcionarios, las herramientas necesarias. O sea, si tendremos fallas, ¿no?, en el sistema, de la manera que venimos haciendo las cosas, y por algo nosotros venimos bregando porque pase todo eso y para que la gente tenga una mejor atención. Queda claro. Me tengo que ir. Marcelo y Sandra, muy amables por compartir esta mesa y en silencio, sabiendo que ya que contamos con Jorge y Pablo íbamos a conversar mucho con ellos. Florida mañana va al plenario. ¿Quiénes viajan de acá, Marcelo? ¿Vos, Sandra y quién más? Iremos 2 compañeros, yo como presidente y Sandra como secretario. Perfecto, así que Florida va a estar representado mañana en el plenario. Así el miércoles salimos a buscarlos para hacerle alguna notita con las resoluciones. ¿Les parece? Ha sido un gusto tenerlos. Un gusto ha sido nuestro. Sí, y para la despedida también, Sí. invitar a los usuarios a que no nos dejen solos en esta lucha, porque uno puede pasar por su vida sin necesitar el servicio de salud, pero el día en el que lo necesita, ahí es cuando siente que hay falta de personal, porque si te duele y tocas un timbre y te demora 10, 15 minutos porque hay un enfermero para 30 pacientes, ahí notás que el reclamo de los trabajadores es justo. Por eso invitamos a los usuarios también a que nos acompañen y que se hagan oír también de que los reclamos de los trabajadores van de la mano con el de los usuarios. Un gusto tenerlos de verdad. Muy bien, muchas gracias. La puerta abierta, ¿eh? Gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Mauricio Sanner para desglosar y analizar desde territorio, desde nuestra ciudad, lo concerniente a la renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Vamos a hablar de todo, ¿eh? Ya volvemos.